Hola, buen día a todos. Eh, no sé si haya todavía dudas sobre lo que vimos la clase pasada de los ejercicios de la primera unidad o sobre la práctica antes de iniciar la segunda unidad. Sí, profe. En lo de la práctica, ya Ujú. ve que en el punto 5 pide la ganancia de corriente, ¿no? Sí, Pero ahí, es que yo la verdad estoy un poco confundida con las diferentes ganancias, porque por ejemplo está la ganancia de corriente de I0 entre I, o está la ganancia con los decibeles, que según yo es la misma, nada más que pues en decibeles, ujú. y luego la ganancia acá, pero entonces no entendí cuál pedía. La ganancia es la expresión que les va a quedar en función de la frecuencia. Esa es la que deben de calcular. Ya cuando lo quieren evaluar en alguna frecuencia, pues nada más es meter el dato de la frecuencia que están utilizando y les va a dar una ganancia numérica. Pero entonces lo que hay que obtener son también las expresiones primero y luego ya lo pueden evaluar en cualquier frecuencia. Y eso lo pueden evaluar en decibeles utilizando la fórmula de los logaritmos. Entonces, esa es lo que deben hacer, nada más. Primero sin evaluar, o sea, obtener la expresión, que sería su función de transferencia. Luego ya la evalúan considerando la frecuencia en específico que tienen en ese momento, y ese mismo valor lo pueden transformar a decibeles. Entonces, esos son los pasos que deben de seguir siempre. Ok. Sí. Y la relación, pues siempre va a ser en, salida entre entrada. ¿Ok? En el caso de la corriente, pues depende de si les están pidiendo con respecto a la corriente de entrada o a la corriente de la fuente, ¿no? En el caso de cuando es un amplificador de voltaje, pues siempre la corriente de entrada es la misma que la de la fuente, debido a que es un circuito en serie. Pero si fuera una entrada de tipo Norton, pues ahí sí hay un divisor de corriente, ¿no? Entonces depende de la configuración del amplificador que estén considerando. En este caso estamos, para la práctica son amplificadores de voltaje. Entonces la corriente de la entrada es la misma que la de la fuente de señal, fuente de señal. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Yo, profe. Sí, sí, dime, Estefanía. Es que sí, en lo de la práctica, el que se supone que nos da de ejemplo es el de voltaje, pero el Ujú. que tenemos nosotros que hacer es uno de transconductancia, creo. Ok. Entonces, me confundí un poco porque las expresiones que pide son volt. Entonces, no sé, me confundí también con eso, igual que Victoria. A ver, la abro y ahorita comenta.
No, pero las expresiones que están pidiendo, pues son de los voltajes que están ahí señalados. No sé cuál es la confusión. O sea, el diagrama de la figura 1.9, ahí les aparece cuál es el voltaje de salida, cuál es el voltaje de entrada y cuál es el voltaje de la fuente de señal. Entonces, lo único que ustedes deben obtener son las expresiones de VO entre VI y de VI entre VS. No importa el tipo de amplificador que sea, sino las relaciones de los voltajes que están ahí marcados. Ustedes simplemente van a usar pues, las relaciones de la ley de Ohm, es lo único que les permite pasar de corrientes a voltaje y listo. Ah, ok. Sí, es que me había confundido también con lo de ganancia y lo de la ganancia acá. Pero la otra, la que sí importa, o sea, No, de pero que es... la ganancia acá, ustedes la van a obtener, acuérdense, como el último ejercicio que vimos, ustedes van a obtener primero su expresión y después van a hacer el álgebra necesaria para hacerla que se parezca a la de la tablita y ya de ahí ahí van a obtener qué forma tiene K, que acuérdense que va a quedar en función de las resistencias y a lo mejor del valor del capacitor, dependiendo, y la frecuencia. Normalmente la ganancia de CD les va a quedar en función de resistencias nada más y a lo mejor de la transconductancia, no sé, dependiendo de la expresión que quede ahí. Y en el caso de la frecuencia a 3 decibeles o de corte, esa les va a quedar en función de las resistencias y los capacitores. Pero es una expresión nada más. O sea, ustedes lo único que tienen que hacer es el álgebra para que se parezca ahí. Y esa es la ganancia que tienen que obtener. En el caso, ahí les estoy pidiendo, eh, pues primero es el álgebra, nada más. En la primera, en la segunda. En la tercera es expresarla en la forma de la tabla, que sería esa forma de cómo obtener cuánto vale K y cuánto vale omega cero. Y por último es la función de transferencia multiplicando esas dos funciones. Luego en la tercera es la simulación, donde van a verificar su respuesta en frecuencia con los diagramas de Bode, magnitud y fase. Y el último son las ganancias de corriente y de potencia. En el caso de las ganancias de corriente, pues sería lo mismo. La corriente de salida, pues es la que pasa por la resistencia donde está VO indicado, que sería la que pasa por R3. Y la corriente de entrada, pues es la que pasa por la resistencia y el capacitor. Al inicio tienen un circuito en serie. Entonces, es esa relación. Y la de potencia, pues es la multiplicación de las dos. Pero no sé dónde dicen ustedes que dice K. No, es que no decía, solamente que yo me había confundido, al menos yo me había confundido en qué significaba la K o si era lo mismo que la otra ganancia, o sea, era una confusión mía, no venía, no es que La viniera K, ahí en el... la K es cuando ustedes tienen una señal de entrada que es de corriente directa. Eso es la K. La ganancia es para cualquier frecuencia. La K nada más es para frecuencias cero. En el caso de pasabajas. Y en el caso de pasa altas es para frecuencias infinitas. Esa es la diferencia. O sea, el resumen es lo que viene en la tablita. Su ganancia o su transferencia es la primera. Luego después les dicen cuál es su magnitud. Luego después les dicen K es para cuando la frecuencia es cero o es infinita, dependiendo si es pasa altas o pasa bajas. Y luego les dicen cuál es la frecuencia. Cuando yo les pida la Sí, ganancia K, les debo decir la ganancia en corriente directa, por ejemplo, si es un pasabajas. Entonces, lo que ustedes deben de diferenciar ahí en las ganancias es que una cosa es la ganancia para cualquier frecuencia, es decir, la expresión algebraica,
que esa es la que les pido en las primeras expresiones, y la 5 también es lo mismo. Ustedes dicen, yo tengo esta expresión y si yo lo evalúo en una frecuencia en específico, pues me da tal valor, porque esa ganancia es variable dependiendo de la frecuencia. La que es constante es aquella que es la K que viene en esa tablita, y esa corresponde a frecuencia cero, que es corriente directa en pasabajas, o a frecuencia infinita cuando hablamos de pasa alta. Entonces, ahí en el punto 5 se refiere a esas expresiones, a las de corriente y de potencia, en función de la frecuencia. Sí, ahora sí ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todos hicieron ya por lo menos el ejemplo? ¿Si les funcionó bien todo? ¿Verificaron bien? ¿O hay algún equipo que todavía tenga dudas en la simulación? Bien, bueno, entonces vamos a continuar con la segunda unidad. Igual al final de la clase, si alguien tiene alguna otra duda, pues me puede decir. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, en la primera unidad, todo tenía que ver con modelos utilizando la teoría del análisis de circuitos. Ahora sí vamos a considerar elementos semiconductores, y primero vamos a iniciar con un circuito integrado que contiene diversos elementos en su estructura, pero que tiene un funcionamiento muy característico. Y además, este tipo de amplificador es el que más se van a encontrar en los diferentes dispositivos electrónicos, ¿no? Y en el caso de ustedes como ingenieros biomédicos en formación, pues es uno de los circuitos integrados más relevante en el área de instrumentación biomédica, ¿no? Y que les va a servir mucho para hacer las implementaciones de los diferentes sistemas de tecnología médica que ven más adelante, ¿no? En las materias bueno, incluso ahorita ya están llevando la de gestión de tecnologías de la salud, después van a llevar instrumentación biomédica básica, algunos si llevan la optativa de instrumentación biomédica avanzada, pues va a ser uno de los circuitos que más van a utilizar, ¿no? Y aquí lo vamos a utilizar de diferentes maneras, unas para hacer amplificación de señales y otras para filtrado de señales, ¿no? Entonces lo vamos a usar tanto como un amplificador como un filtro activo que nos sirve para reemplazar los filtros pasivos que ustedes ya conocen utilizando elementos como resistencias y capacitores. Ahora le vamos a agregar, además de esos elementos, un circuito integrado que es el amplificador operacional. ¿Okay? Entonces, estos son los 8 temas que vamos a ver en esta unidad. En el caso de la sesión de hoy, yo creo que podemos avanzar con la mitad, los primeros 4 que son muy, muy rápidos, porque nada más es presentarles qué es el amplificador, y una de las configuraciones principales, que es la que se llama configuración inversora. El resto de los temas, pues los abordaremos en las siguientes semanas. ¿Okay? Entonces, primero, este es el símbolo mediante el cual ustedes van a representar un amplificador operacional, ¿no? También en inglés
se le conoce con los acrónimos, op-amp o PAMP. Entonces es muy común que ustedes escuchen que les llaman a este tipo de amplificadores op-amp, ¿no? Por los términos de amplificador operacional. Es un dispositivo que tiene dos entradas, ¿ok? Entonces, dentro de este símbolo, ustedes van a identificar primero que estas dos son entradas. Y solo tiene esta salida. ¿Ok? Ahora, esas entradas van a tener siempre en su diagrama un signo. ¿Ok? A la que tiende el signo negativo se le llama no inversora. No, perdón, inversora. Esta sería la que tiene el signo menos, es la terminal inversora. Y la que tiene el signo más, esa sí sería la no inversora. ¿Ok? También, en el caso de la alimentación de este circuito integrado, por lo general, se van a utilizar dos fuentes. ¿Ok? Una fuente positiva o con polaridad positiva, que normalmente se le denomina VCC, y otra fuente con polaridad negativa, que normalmente se le denomina como VEE. Esta es la forma entonces en la que se conectan ambas fuentes, que es un poco también lo que ya habíamos visto en la unidad pasada cuando hablábamos de la alimentación de los amplificadores, ¿no? Entonces, por lo general, este tipo de circuitos, habrá algunas configuraciones específicas de estos circuitos integrados que utilizan a lo mejor nada más una fuente, pero en general, debido a que se utilizan para manejar señales, tanto de corriente directa como de corriente alterna, se utilizan los dos tipos de fuentes, una con polaridad positiva y otra negativa, para que la corriente pueda circular en ambos sentidos y consideren toda la señal completa, ¿no? Cuando va en una dirección, por ejemplo, en el caso de una señal senoidal, cuando vamos con la parte positiva y también que pueda amplificarse la parte negativa de esa señal, ¿no? Entonces, básicamente este es el símbolo y esta es la forma en la que se alimentan con fuentes de corriente directa. ¿Ok? Entonces, siempre la alimentación va a ser fuentes de corriente directa. ¿Ok? Las entradas son las que pueden ser de directa o de alterna, pero la alimentación siempre es corriente directa. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, a lo que sí no le hagan mucho caso ahorita es esta numeración 1, 2, 3, 4 y 5 no necesariamente corresponden al orden que tengan en el circuito integrado, ¿ok? Dependiendo del circuito integrado que utilicen, pues siempre deben de buscar sus hojas de especificaciones para que sepan cuál es la numeración correcta, pero obviamente en el diagrama que les presentan en las hojas de especificaciones, pues les van a indicar con el símbolo, con los signos, e indicándoles cuál es el voltaje de alimentación positiva y cuál es el voltaje de alimentación negativa, ¿no? Aquí nada más es una numeración consecutiva, pero cabe hacer esa aclaración que no corresponde exactamente a la que viene en el circuito integrado. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, entonces, primero vamos a analizar cómo funciona o cómo se representa de manera ideal. ¿Ok? Entonces, esta representación ideal nos va a servir para hacer cálculos rápidos. ¿Ok?
pero siempre, al igual que como lo vimos en la unidad pasada, si yo quiero conocer un valor preciso, pues entonces me voy a ir a su comportamiento en el punto de operación, ¿ok? Que es ver nuestro diagrama de la curva de comportamiento del sistema y busco el punto de operación al que estoy ahorita trabajando y me baso en ese punto de operación para saber a esa frecuencia o con ese voltaje de alimentación o con esas corrientes, ese va a ser exactamente el valor que voy a encontrar en la práctica, ¿no? Porque acuérdense que siempre va a variar en función de la frecuencia de la señal que estén considerando, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver es para hacer cálculos rápidos, ¿ok? Pues primero, el amplificador operacional lo que va a hacer es, de lo que ustedes le conecten a la entrada, él va a obtener la diferencia entre esas dos señales que están a la entrada, ¿ok? Aquí sí, la numeración, en este caso de los subíndices, tiene que ver con la numeración que yo les puse en el símbolo, ¿no? Es decir, ustedes tenían que esta era la terminal inversora, esta la no inversora y esta la salida, ¿no? Y la numeración era 1 para la inversora, 2 para la no inversora y 3 para la salida, ¿ok? Entonces, este es 1, este es 2 y este es 3, ¿ok? Entonces, este subíndice 2 corresponde a que este voltaje tiene que ver con la terminal no inversora y este con la terminal inversora, ¿ok? Es por eso que aquí aparece este signo negativo que iría con B1, ¿sí? Entonces, ahí no van a multiplicar los signos, sino simplemente este signo me representaría el que la terminal 1 tiene como signo negativo, ¿ok? Pues ahí siempre es una resta, no van a hacer una multiplicación de signos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar a la salida? Pues a la salida lo que deben de hacer es amplificar esta resta. Y entonces, pues ahí vamos a utilizar una ganancia A que nos va a multiplicar a esa diferencia, ¿no? Y entonces, a la salida, yo lo que tendría es esa resta amplificada, ¿ok? Ahora, ¿qué otra consideración es relevante? Pues es relevante también que este dispositivo no va a permitir que ingrese corriente por las entradas, ¿ok? Eso quiere decir que si ustedes midieran la corriente en esta terminal y midieran la corriente en esta terminal, van a tener 0 amperes, ¿ok? Y eso lo que significa es que tienen en este dispositivo una impedancia de entrada infinita, ¿ok? Entonces, siempre vamos a considerar que en el caso ideal no ingresa ninguna corriente hacia ese dispositivo. En la realidad, ya en la aplicación, pues no tienen una impedancia infinita, pero sí tienen una impedancia muy grande que hace que esas corrientes sean insignificantes, ¿no? Y las podamos despreciar en nuestros cálculos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, con respecto a la salida, para nosotros, esta terminal de salida va a ser una fuente ideal, es decir, no va a haber pérdidas, no van a existir aquí una resistencia que nos genere pérdidas, sino que simplemente esto lo veríamos como una fuente de voltaje ideal y entonces su impedancia de salida es 0. ¿Okay? Entonces, aquí consideramos que no hay pérdidas y nuestra terminal de salida
es una fuente de voltaje ideal. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 características que tiene un amplificador operacional ideal. Primero, nos resta los voltajes que ustedes coloquen a las entradas. Luego, a la salida aparecen esos voltajes o esa diferencia amplificada. Y considero que las corrientes de entrada son 0 y la salida se comporta como una fuente de voltaje ideal. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo modeláramos, este amplificador tendría una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida 0. ¿Ok? Que si se acuerdan, esas son las características de un amplificador de voltaje ideal, cuando lo hablábamos en la tablita, ¿no? Si ustedes se van a la tablita de los modelos del amplificador de voltaje, corriente, transconductancia y transresistencia, en el caso de voltaje, su comportamiento ideal considera esto, que la impedancia de entrada es infinita, o la resistencia de entrada infinita, y la resistencia de salida o impedancia de salida debe ser 0. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces, ¿cómo lo representaríamos internamente, considerando estas características, perdón, que definíamos, ¿no? Pues entonces, decíamos que la corriente que entra a la terminal 1 o a la entrada 1 va a ser 0. La que entra a la terminal no inversora también es 0. Y internamente ustedes van a tener una fuente de voltaje dependiente cuya ganancia es A y que lo que hace es multiplicar a la diferencia de las señales de voltaje que tienen conectadas a la entrada. ¿Ok? Y entonces, si se acuerdan, en nuestro modelo de amplificador de voltaje, nosotros aquí lo que tenemos es a la entrada conectamos una resistencia y en este caso, como no hay resistencia, pues lo que estamos diciendo es que esta es infinita. Y también en su modelo, aquí les aparece una resistencia de salida, que como es un cable nada más, entonces esta impedancia de salida es 0. ¿Ok? Entonces de aquí pueden relacionar, esta es la representación de un amplificador operacional y como es un amplificador de voltaje, ese sería el modelo que tiene ese amplificador. Y eso ya lo relacionan con la tablita que vimos de los 4 tipos generales en la primera unidad. ¿Dudas? Ok, bueno. Después, aquí nos menciona que un amplificador operacional ideal tiene un rechazo infinito en modo común. ¿A qué se refiere modo común? El modo común es cuando ustedes tengan el mismo voltaje conectado a ambas entradas, pues la respuesta ideal debe ser que esa resta nos va a dar 0 y al amplificarla también deberíamos obtener en la salida un 0, ¿no? Entonces a eso se refiere el rechazo infinito en modo común, ¿no? A que cualquier par de señales que sean exactamente iguales, su salida debe ser 0. ¿Okay? Entonces, ahora bien, para definir esa diferencia, tenemos que considerar los dos escenarios, ¿no? El de cuando las entradas son diferentes y cuando las entradas son iguales. Y ahorita más adelante vamos a hablar o analizar cómo se comporta. Entonces, primero, para que lo relacionen con lo que vimos en la primera unidad, pues yo les había dicho que había 3 tipos de amplificadores, ¿no? El que era de corriente directa o directamente acoplado, el que era de corriente alterna o capacitivamente acoplado,
y el que es de sintonizado o de pasabanda, ¿ok? Entonces, en este caso, los amplificadores operacionales son amplificadores de corriente directa, ¿no? O los que llamamos directamente acoplados. Y amplifican cualquier tipo de señales, incluso señales tan bajas como cero, es decir, amplifican señales de corriente directa. Y idealmente, entonces cabe señalar ahí que es nada más, idealmente amplifican con la misma ganancia, es decir, con ganancia constante, señales que van desde frecuencia cero hasta frecuencia infinita. Entonces pueden amplificar cualquier señal con igual ganancia, pero eso es idealmente. En la práctica sabemos que no va a ser así y sí va a depender de la frecuencia. Entonces, este es un comportamiento nada más ideal. 3. La ganancia ideal debe ser muy grande, es decir, deben amplificar la señal que ustedes le pongan hasta infinito, ¿ok? Entonces vamos a considerar que de manera ideal esa A que definimos va a ser infinita, ¿ok? Ese va a ser el comportamiento ideal, ¿ok? Y debido a eso, debido a que amplifican hasta infinito, pues sería imposible que nosotros tuviéramos una fuente de energía que nos permitiera amplificar cualquier señal hacia infinito. Por lo tanto, nunca se va a utilizar el amplificador operacional como un circuito abierto, ¿okay? Es decir, que ustedes le pongan una señal de entrada y quieran medir lo que haya a la salida sin hacer más conexiones, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque siempre se necesita hacer retroalimentación, es decir, conectar mediante diferentes elementos la salida con las entradas, ¿ok? Entonces, todas las configuraciones que vamos a ver de aquí en adelante van a requerir elementos que nos permitan conectar la salida retroalimentando hacia las entradas, ¿ok? Entonces, nunca se debe utilizar en configuración de circuito abierto, ¿ok? Profe, ¿Dudas? Sí, yo, tiene que ser, o sea, la retroalimentación es con ambas entradas o nada más puede ser con una, al menos con una. puede ser con una. Eso va a Ah, ser ok. dependiendo de la configuración, ¿no? Aquí vamos a ver diferentes configuraciones y puede ser con alguna de las dos, ¿no? Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, entonces les decía que vamos a tener dos comportamientos, ¿no? Uno, cuando las señales son diferentes, entonces decíamos que el amplificador lo que va a hacer es restar las dos señales, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la señal de entrada es de modo común? Es decir, que las dos tienen la misma señal. Pues entonces lo que va a obtener es un promedio de esas dos señales. Y a eso es a lo que le llamamos señal de entrada de modo común. ¿Okay? ¿Cómo lo van a ver eso en su circuito? Pues lo que van a ver es, yo tengo dos señales de entrada, las cuales son idénticas, pues esto equivale a que su amplificador lo que va a hacer es tomar la mitad de esa diferencia entre las señales de este punto común hacia la terminal inversora y la mitad, la otra mitad de su diferencia se va a ir hacia la terminal no inversora, ¿no? Y entonces a esto es a lo que le llamamos la señal de entrada en modo común. Y a esa es a la que debe rechazar siempre su amplificador operacional independientemente de la frecuencia y de la amplitud de esas señales. ¿Ok? Entonces, de manera ideal, esa resta debe ser cero. Más adelante lo vamos a utilizar eso y que eso es la base de todos los sistemas de adquisición que ustedes van a utilizar, como es para circuitos de electromiografía, de electrocardiografía. El principio básico de esos circuitos es el amplificador de instrumentación, y el amplificador de instrumentación se basa
en esa resta de las señales, ¿no? Y entonces, cuando ustedes tengan una señal de modo común, la deben rechazar de manera que lo que amplifiquen sea la señal y no el ruido. Entonces, esta señal que estamos viendo de modo común es el ruido, por ejemplo, que viene integrado en su señal de MG y que es el que debe rechazar su amplificador para que el amplificador de instrumentación funcione correctamente, ¿no? Pero más adelante vamos a entrar ya en detalles en esto, pero ahorita lo que me interesa es que sepan que existen esos dos modos, el modo diferencial y el modo de entrada común. ¿Dudas hasta aquí? Y donde, por ejemplo, conecta una resistencia, por ejemplo, en la entrada no inversora y la conecta directo a la salida, ¿esa es diferencial o de modo común? Siempre lo que vamos a considerar ahorita es que en las primeras configuraciones ustedes van a ver que van a ser de modo diferencial, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la configuración inversora, es una configuración de modo diferencial, ¿no? Entonces, la entrada común la vamos a utilizar sobre todo en el amplificador de instrumentación, ¿ok? Entonces, las primeras configuraciones de las que vamos a hablar son nada más utilizando la resta de las señales y esos son los primeros análisis que vamos a hacer y lo vamos a hacer de dos formas, considerando A infinita y considerando A con valor finito, como ocurre en la realidad. ¿Okay? Entonces, las primeras que vamos a ver son de entrada diferencial. Ah, ok, está bien. ¿Okay? Bien. Entonces, al final, los voltajes que ustedes verían en cada una de esas entradas, pues sería el voltaje de modo común menos el voltaje diferencial entre 2 y en la terminal 2, pues verían el voltaje de modo común más el voltaje diferencial entre 2, ¿no? Entonces, esta señal de modo común que les decía, para ustedes como biomédicos, normalmente les va a representar el ruido que existe en el dispositivo, perdón, en el transductor que estén utilizando para adquirir sus señales. Ok, bueno, entonces ahora sí, vamos con los análisis, ¿no? Esta primera configuración es la más básica y es la que se le conoce como configuración inversora. Es una configuración inversora porque van a ver que lo que va a hacer es que va a invertir la polaridad de la señal que tienen a la entrada. ¿Okay? Entonces, en esta configuración, si observan, siempre la terminal no inversora va conectada directamente a tierra. ¿Okay? Y acá ustedes tienen la señal que quieren amplificar. ¿Okay? Y da la casualidad que la señal que ustedes quieren amplificar está conectada a través de una resistencia hacia la terminal inversora. ¿Okay? Entonces, debido a esto, es que se le da el nombre de configuración inversora. ¿Okay? Porque la señal que quiero amplificar está conectada a esa terminal de entrada. ¿Okay? Bien. Entonces, para poder hacer el análisis del circuito, yo lo que debo utilizar son las características ideales que mencionamos. ¿Ok? Bueno, antes de que se me olvide, si se fijan aquí, pues esta es nuestra retroalimentación. Nuestra retroalimentación es la resistencia R2 y lo que estamos conectando es la salida con la terminal inversora. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra retroalimentación y a eso me refiero a que no está en circuito abierto. Si esta resistencia fuera infinita, entonces nuestro circuito estaría en lazo abierto y eso nos va a dar como resultado, idealmente, que tengan una señal infinita a la salida, ¿okay? Pero en la realidad lo que van a obtener es que su amplificador va a estar saturado. ¿Okay? ¿Por qué saturado? Porque la fuente no les puede dar la energía para que la señal sea infinita, entonces le va a dar
lo más que pueda de energía, que típicamente en un amplificador operacional, la mayor señal que pueden tener aquí, es decir, su voltaje O máximo, va a ser más menos, perdón, sería el voltaje que ustedes tengan en su fuente, ¿ok? Que sería a lo mejor, si es VCC, ¿ok? VCC menos 2, ¿ok? O para la fuente negativa, pues sería VEE o menos VEE más 2, ¿ok? Entonces, es decir, si ustedes están alimentando su circuito con fuentes de más o menos 15 volts, lo más que ustedes pueden obtener a la salida son más o menos 13 volts de amplitud, ¿ok? Entonces, si este estuviera en lazo abierto, lo que ustedes verían acá siempre en la salida son 13 volts a lo mejor. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí vamos a hacer el análisis. Primero, yo tengo que la salida, es decir, su voltaje de salida, debe ser A multiplicando a la diferencia de las señales, ¿no? De B2 menos B1. ¿Ok? Entonces, este punto es B2, este punto es B1. ¿Ok? Ahora, de esta configuración, directamente ustedes ven que B2, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? Porque está conectado a tierra. Entonces, para esta configuración, este voltaje es 0. Por lo tanto, su voltaje de salida sería únicamente menos A por B1. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, entonces, de aquí yo puedo despejar y conocer cuánto vale B1. Y entonces B1, pues va a ser menos BO sobre A. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el comportamiento ideal en el caso de A? ¿Qué valor debe tener A en el caso ideal? ¿Cuál es el valor ideal de A? Infinito. Infinito, ¿ok? Entonces, este valor tiende a infinito. ¿Y cuánto les resultaría entonces que vale B1? 0. 0, ¿ok? ¿Ok? Entonces, quiere decir que, en conclusión, para un comportamiento ideal en esta configuración y en cualquier otra, siempre que que A sea infinita, pues entonces B1 va a ser igual a B2. Eso siempre se va a dar en el caso ideal, debido a que A va a ser
infinita. ¿Ok? Y a eso nos dice que esto se va a comportar como un cortocircuito. ¿Ok? Pero físicamente no están conectadas, sino que eso es virtual. Entonces, esto es un cortocircuito virtual. ¿Ok? Físicamente ustedes no las van a conectar así. Ya en el mismo dispositivo, por sus características, para nuestros análisis vamos a considerar que esos dos puntos son el mismo. Existe un cortocircuito entre ellos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. ¿Qué otras características ideales les mencioné? La impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ok. Entonces, considerando la impedancia de entrada, nos decía que la corriente que entra aquí va a ser 0 y la corriente que entra acá va a ser 0. ¿Ok? Y que aquí no hay ninguna caída de voltaje. Este es un voltaje o una fuente de voltaje ideal. Eso es lo que me decía con las impedancias. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que determinamos eso, pues lo que sigue es ver el flujo de las corrientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nodo de todo el circuito es el clave para analizar? ¿Cuál creen ustedes? ¿El nodo 1, el nodo 2 o el nodo 3? ¿Cuál es más relevante? El Nodo uno, ¿no? 3. ¿El nodo 3? Pero el nodo 3 nada más está conectado esto. Cuando hacen análisis de nodos, Ah, ya. Sería El el nodo uno. 1. exactamente, este nodo es el que es más relevante. ¿Por qué? Porque aquí es a donde llegan todas las corrientes del circuito. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener una corriente de entrada aquí, ¿ok? Y una corriente que pasa por acá, ¿ok? Y las otras corrientes en este nodo pues son 0, ¿no? Que sería esta que iría hacia acá. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, lo que ustedes deben hacer es el análisis en este nodo. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente que está entrando a ese nodo? ¿Cómo la defino esa corriente? B1 entre R1. No, es BI. Ah, perdón. BI entre RI. ¿Ok? BI sería, bueno, para que se acuerden todos de nodos, ¿no? Sería el voltaje del nodo, que sería BI menos B1 entre R1, ¿ok? Pero es nada más BI entre R1 porque acuérdense que esta ya dijimos que vale 0, ¿ok? Y luego las corrientes que salen del nodo es un 0 y es la corriente que va del nodo 1 al nodo 3, que el nodo 3 es donde tengo mi voltaje de salida. Por lo tanto, sería B1 menos BO
entre R2. ¿Ok? Y también, pues de aquí ya sabemos que B1 vale 0, porque está conectado por el cortocircuito virtual hacia tierra. ¿Ok? Por lo tanto, pues la expresión resultante aquí sería BI entre R1 es igual a menos BO entre R2. ¿Ok? Entonces, como es un amplificador, pues acuérdense que me interesa BO entre BI. Y eso nos daría menos R2 entre R1. Esa es mi ganancia de voltaje para esa configuración inversora. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, entonces, en resumen, siempre que tengan o consideren un amplificador ideal, van a hacer ese cortocircuito virtual y decir que B1 es igual a B2. En este caso, ambos son 0 porque B2 está conectado a tierra. No siempre va a ser 0. Siempre van a ser iguales, B1 y B2, más no iguales a 0. Eso depende de la configuración. Entonces, aquí en esta configuración dan 0 porque B2 está conectado a tierra. ¿Ok? Pero entonces la conclusión del cortocircuito virtual es siempre decir B1 es igual a B2. ¿Ok? Y el segundo paso siempre va a ser irnos hacia el nodo. Y el nodo más representativo siempre va a ser donde esté o converjan las señales de entrada y retroalimentadas, ¿no? Entonces siempre nuestro análisis se va a centrar hacia ese nodo, donde existe la retroalimentación. Siempre va a ser el nodo clave para nuestros análisis. Entonces, si no se acuerdan del análisis de nodos, repasen esa parte. Si tienen dudas, pregunten, porque siempre el análisis de nodos va a ser el más relevante cuando analicen cualquier configuración en amplificadores operacionales. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces aquí en esta diapositiva vienen indicados cada uno de los pasos que fuimos haciendo, ¿no? Pues por si a alguno se les olvida, pues sería primero la consecuencia del cortocircuito virtual es dada porque A es infinita, entonces la diferencia nos daría 0. ¿Okay? Eso hace entonces que B1 esté conectado a tierra de forma virtual. Después, entonces ahora sí, hacemos el análisis del nodo y nos lleva a obtener primero la corriente que circula por R1, luego igualarla a la corriente que circula por R2 y eso nos lleva a obtener finalmente que la ganancia de esta configuración es menos R2 entre R1. ¿Okay? Y acuérdense que el signo, aquí estamos sin unidades, y el signo lo que me representa es invertir la polaridad de su señal. ¿Okay? Acuérdense que atenuación solamente va a ser el signo negativo en decibeles. Sin unidades significa cambio de polaridad de su señal.
Bien, entonces, ¿alguna duda en el análisis ideal? Es decir, con la A infinita. Creo que no, profe. Está claro. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar el escenario. Ahora nuestro escenario es que la A no es infinita. ¿Ok? Bien, entonces, considerando que A es finita, siempre vamos a partir de lo mismo, ¿no? De decir B2 menos B1 multiplicado por A es igual a nuestro voltaje de salida. ¿Ok? Y vamos a pasar entonces la ganancia dividiendo, lo que nos daría B2 menos B1, pues es voltaje de salida entre A. ¿Ok? Entonces, ese siempre va a ser nuestro punto de partida. Ahora, en este caso, la A no es infinita, por lo tanto, la diferencia entre estos dos no es cero. ¿Ok? Lo que sí es cierto es lo que físicamente tenemos conectado, ¿no? Pues físicamente tenemos conectada nuestra terminal 2, que es esta, está conectada a tierra, ¿no? Entonces, para esta configuración en específico, esta es 0, ¿ok? Y de ahí entonces tenemos que B1 es igual a menos BO entre A, ¿ok? Esa es la conclusión a la que llegamos primero para ganancia finita, ¿no? Y de hecho es lo que está indicado aquí. Este voltaje que aparece en ese punto es menos BO entre A. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces, una vez que acabamos con esa parte del análisis, decíamos que lo que sigue es el análisis en el nodo. ¿Ok? Entonces, nuestro nodo de interés, volvemos, es este de aquí y consideramos que la corriente de entrada es 0 y lo mismo, ahora calculamos en este nodo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, primero calculamos I1, que es la corriente que está pasando por la resistencia 1. Entonces sería BI menos el voltaje en el nodo 1 entre R1. ¿Okay? Y sabemos que este B1 es menos BO entre A. Es decir, nuestra corriente I1 nos quedaría BI más BO entre A entre R1. ¿Okay? Para completar el nodo, pues tengo que calcular la corriente I2, que esa sería B1 menos BO, que son los voltajes aplicados a R2, entre R2. ¿Okay? De nuevo, ya vimos que B1 sería menos BO entre A menos BO entre R2. ¿Okay? Entonces aquí tenemos menos BO, 1 sobre A, más 1 entre R2. Y ahora sí, la ecuación del nodo pues es igualar I1 con I2, ¿no? Entonces en nuestro nodo 1
Tendríamos BI más BO entre A, entre R1 es igual a menos BO R2. Ok. Bueno, entonces hagan el álgebra correspondiente y díganme cuánto vale su ganancia. Bien, ¿alguien ya la tiene?
¿O hay dudas? Ya casi, profe. Ahí va. Yo tengo una, pero no sé si está bien reducida. ¿Cómo te quedó? Menos R2 sobre la suma de R2 sobre A más R1 sobre A más R1. R2 sobre A más R1 sobre A más R1. Eso va abajo. más R1. ¿Así? Sí. Bueno, digamos que la podría simplificar como menos R2 por ejemplo, podría quedar así, simplificables. ¿A todos les dio algo similar o alguien tiene algo diferente? A mí también me dio lo mismo que Lázaro. Ok. Bien, entonces, si observan de esa ganancia que quedó, ¿qué pasa si hacen A infinita? Queda la ganancia de la configuración inversora, ¿no? Menos R2 entre R1. Exacto. Entonces, este análisis es más general, porque ahí ustedes le pueden poner cualquier valor a A, cualquier valor finito o infinito, y van a obtener cuál es la ganancia para una A en específico, ¿no? Y si la ponen infinita, pues efectivamente les va a dar la del análisis anterior, que dijimos que era el caso ideal, ¿ok? Entonces, por lo general, esa ganancia A, ustedes la van a obtener de las hojas de especificaciones del circuito integrado que estén utilizando, ¿ok? Entonces, les van a dar el valor o alguna curva de comportamiento de esa ganancia A, dependiendo si ponen señales a la entrada que sean de corriente directa o de corriente alterna, entonces habría ahí que calcularla en función de la frecuencia, ¿no? Pero aquí estamos haciendo análisis en general, considerando una A para cualquier tipo de señal que pongan a la entrada, ¿no? Sigue siendo un caso ideal todavía. No sé si haya alguna duda. Bien, entonces, igual ahí en la diapositiva, pues viene todo el mismo análisis que hicimos aquí para llegar a su ganancia final, ¿no? Que en el caso del libro en el libro lo expresan de esta manera, pero que sigue siendo equivalente a la que eh, me dieron como resultado ustedes, ¿no? En este caso Lázaro, la que obtuvo, pues sigue siendo equivalente a esta misma ganancia
enlazo cerrado, ¿no? Ahí simplemente lo que hacen es factorizar el R1 para dejarlo arriba como si fuera su ganancia. De acá que aparezca el menos R2 entre R1 en el numerador. Pero pues es equivalente a esta, ¿no? Bien, entonces dudas en la configuración inversora. Ya vimos los dos casos para A infinita y para A finita. ¿No hay dudas? Ok, bueno, ¿qué consideraciones debemos de tener a la hora de seleccionar los valores de R2 y R1? Pues primero que debe de cumplirse esta relación, ¿no? Que la A que tenga nuestro circuito integrado debe ser mucho mayor a la suma que ustedes tengan aquí de 1 más la relación R2 entre R1. ¿Ok? Entonces, esa es una consideración para poder elegir qué ganancia puede tener su circuito amplificador. La otra recomendación, por lo general, en los amplificadores operacionales, suele elegirse esta resistencia con un valor típico, y el valor típico de esta R1 suele ser 10 kilo ohms, ¿no? Entonces el valor de R2 ya ustedes lo van a elegir en función de la ganancia que quieren obtener de amplificación, obviamente también limitándose a la fuente de alimentación que tengan, porque ya les dije que si no van a saturar el circuito. Si ustedes la amplifican de más, pues no lo va a poder hacer el circuito y lo único que van a hacer es saturar su señal, ¿no? Entonces la ganancia que elijan va a estar limitada por la fuente de alimentación que estén utilizando. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo puedo yo relacionar esta configuración, por ejemplo, con los modelos que vimos en la unidad 1? Pues ya ahorita yo pude obtener cuál es su ganancia, pero también necesito conocer sus resistencias de entrada y salida para poderlo relacionar con la configuración que vimos en la unidad pasada, ¿no? Entonces, nada más para recordarles, pues ustedes tienen una RI, ¿ok? Y tienen aquí una ABO que se multiplica por el BI, que es el que tienen ustedes aquí a la entrada. Y luego tienen una resistencia de salida. ¿Ok? Entonces, esa es la configuración de un amplificador de voltaje. ¿Ok? Entonces, a las resistencias de entrada y salida que me refiero aquí, pues esa, qué valor tiene este y qué valor tiene este para la configuración que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, este es el diagrama que estamos considerando. ¿Ok? Entonces, esas son las resistencias que voy a considerar, la de entrada y la de salida que quiero obtener. ¿Ok? Bien, entonces
tengo la configuración inversora, ¿ok? Entonces, ¿dónde voy a medir yo la resistencia de entrada? Pues voy a tomar un punto aquí y otro punto que es el de tierra, ¿no? Entonces, ustedes llegan con un multímetro y aquí miden y toman su resistencia de entrada. Entonces, para esta configuración, ¿cuánto vale RI? Ustedes llegan y miden entre esos dos puntos. ¿Qué les daría? ¿Valdría 0, RI? No, Más bien infinito, ¿no? daría infinito. Tampoco. Tengan en cuenta esto de aquí, ¿no? ¿Qué pasa entre este punto y este punto? Están conectados, entonces valdría R1. Exacto, ¿no? Ustedes lo que me dirían es R1, ¿ok? Esa sería su resistencia de entrada, ¿ok? Otra forma de visualizarlo es a través de lo que les indican aquí, ¿no? Para poder nosotros determinar RI, pues lo que vamos a hacer es medir el voltaje que está aquí y checar la corriente que circula aquí, ¿ok? Entonces, si yo lo defino en función del voltaje y la corriente, pues este es el voltaje VI, que es el que estarían midiendo aquí, y la corriente que circula para poder calcular RI, esa la obtengo midiendo el voltaje entre la resistencia R1, ¿no? Por eso nos da VI entre R1 y al hacer el despeje les va a dar R1, ¿no? Entonces, lo pueden visualizar así como les dije, midiendo con un multímetro que tendrían, pero si lo hacen considerando las variables que hay aquí, pues sería dividir VI entre la corriente que va a entrar a su circuito. ¿Okay? Entonces, efectivamente, la resistencia de entrada sería R1. ¿Okay? Ahora, ¿dónde tengo que medir yo la resistencia de salida según esta configuración? Pues la tendrían que medir a partir de donde sale aquí su voltaje de salida, ¿ok? Y dividirlo entre la corriente que circule por aquí, ¿ok? ¿Qué corriente circula aquí, hacia la salida? I2. ¿Ido? ¿Cómo está aquí el circuito, aquí en esta conexión de aquí? Ah, no, ¿Dónde no, están no, no, midiendo? no, no, abierto, cero, perdón. Exacto, está abierto, entonces esta corriente sería 0. ¿Ok? Entonces, debido a que la corriente
que circula por aquí sería 0, pues entonces, ¿qué resistencia tendrían ahí? ¿O dónde la medirían? Comparen este diagrama con este de acá. O sea, físicamente ustedes pondrían aquí una terminal y acá otra terminal de su multímetro y medirían aquí la resistencia que hay en este cable. ¿Qué resistencia van a obtener? Ahí no sería infinito porque no hay corriente. Pero esta corriente sería para la resistencia que estaría acá. Esta es la que sería infinito, ¿no? Si ustedes vieran la resistencia de aquí, esta sería infinito. Pero la resistencia de salida no está conectada acá, está conectada aquí. Aquí. R2. No, R2 está conectada a la entrada de acá y acá. Esta no está retroalimentada, va de la terminal de salida hacia el voltaje de salida. O sea, es este cable. Es un cable. ¿Qué resistencia tiene un cable? Ah, 0. Pero Exacto. Su resistencia de salida va a ser 0. Okay. Esas son las resistencias de entrada y salida de ese circuito. Por lo tanto, esta configuración, si yo la represento como esta, nos va a dar ese diagrama. Okay. Esta es mi resistencia de entrada, R1. Aquí tendría mi resistencia de salida que vale 0. Y esta es mi ganancia del circuito, que es la que nosotros ponemos como AB0. Okay. Entonces, ese es el circuito equivalente para la configuración inversora. Y de esa forma pueden relacionar con lo que vimos la unidad pasada. Ahora, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para, por ejemplo, si ustedes fueran los que están diseñando su propio simulador, o sea, dentro del simulador del dispositivo que quieren hacer, pues ustedes utilizan estos modelos equivalentes. Esa forma de representarla matemáticamente y así ya pueden ir haciendo cómo se comporta cada dispositivo, ¿no? Entonces, si ustedes pusieran, yo tengo este bloque que va a ser un amplificador operacional en configuración inversora, pues entonces internamente ustedes harían que su bloque se comporte como lo dice ese modelo, ¿no? Entonces, un modelo sirve para eso, nada más, para representar algún fenómeno físico utilizando representaciones matemáticas, ¿no? Al final, las fuentes dependientes no existen físicamente, pero son modelos que nos sirven para representar un fenómeno físico. ¿Okay? ¿Dudas? Ok. Bueno, esta configuración que vimos, nosotros estamos considerando nada más resistencias, pero ustedes lo pueden generalizar a que sean impedancias, es decir, combinaciones de resistencias con capacitores, con inductores. Entonces, lo único que tienen que ver es sacar sus impedancias equivalentes y al final el resultado va a ser el mismo. Su ganancia va a ser la impedancia de retroalimentación entre la impedancia de entrada Z1. ¿Okay? Entonces, ese comportamiento va a ser general para cualquier elementos, ya sea que ustedes los conecten como quieran. Aquí pueden ser elementos en serie, en paralelo, lo que sea, pero que ustedes puedan agruparlos
de tal manera que les quede una configuración inversora. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces ya para finalizar la clase del día de hoy, quiero que obtengan para este caso. Este es el término operacional que nosotros le damos al amplificador, al op-amp, tiene que ver con que se pueden hacer operaciones matemáticas con él. ¿Okay? Entonces, una de las primeras operaciones que vamos a ver es la integración. Ustedes pueden hacer una integral de la señal que tengan aquí a la entrada con la salida, ¿no? Entonces, esta es una configuración como integrador inversor. Y pues entonces lo que quiero que hagan es el mismo análisis que vimos, considerando ganancia infinita, y obtengan que esta es su función de transferencia. Demuéstrenlo nada más. Y si ustedes utilizan la transformada inversa de Laplace, deben de llegar a esta expresión en el dominio del tiempo, que aquí es donde aparece la integral que les decía, ¿no? Entonces, por esto, la salida de este amplificador es la integral de la señal que tienen a la entrada. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan esa demostración y me dicen si hay alguna duda. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Nada más acuérdense que si lo quieren en frecuencias físicas, esto nada más es de sustituir el J omega por el S, ¿no? Es equivalente. De hecho, esta misma ecuación la pueden obtener si utilizan las expresiones en el dominio del tiempo para el capacitor, ¿no? En este caso, para la corriente que circula por el capacitor, acuérdense que es la integral del voltaje en ese capacitor. Ah, no, perdón, más bien es la derivada y ya después de ahí hacen el despeje para obtener la integral.
Bien, ¿alguna duda si llegan a esta función de transferencia o hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda final ya para cerrar la clase de hoy, ya sea de esto o de la práctica o de algún ejercicio que hayan hecho de la unidad 1? Por el momento no, profe. Ok. Bien, pues entonces, si no hay dudas, pues sería todo por la sesión del día de hoy. Entonces, pues trabajen en su simulación, en los ejercicios, practiquen de los de la primera unidad. Recuerden que dentro de una semana sería el primer examen parcial. Entonces, pues estudien para que tengan dudas y las podamos resolver, ya sea de manera asíncrona por el chat de Teams o por correo electrónico, o de manera presencial, pues la última sesión previa al examen sería el martes. Si hay alguna duda, el martes todavía lo podemos checar. Y si no, pues ya nada más continuaríamos viendo los amplificadores operacionales, ¿no? Entonces recuerden que el examen sería hasta la respuesta en frecuencia, que es lo que están haciendo con la práctica. Bien, pues entonces que estén bien y nos vemos el martes.